La idea de esta presentación es ver algunas estimaciones sobre variación de precios de criptoactivos. Yo soy Alexis Tecach, y el objetivo, bueno, como decía, es primero es buscar correlaciones de precios, o sea, no buscar cualquier estimación, sino primero ver cómo se correlacionan las monedas con sí mismas, y en este caso vamos a estar trabajando las dos mayores, que es Bitcoin y Ethereum. Y por otro lado, vamos a buscar analizar después la capacidad de predecir el precio en un instante corto de tiempo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver después cuál es el instante. El esquema de trabajo es, hice unos scripts para tomas de datos de prueba, después analicé la cross correlation entre los distintos activos, ¿sí? Analicé después otros, pero bueno, si no queda demasiado largo, y después un análisis de las series temporales que se obtienen. La problemática es compleja porque, bueno, justamente hay muchos actores y muy sofisticados, es decir, mucha gente haciendo esto mismo, entonces lo que hace es que los mercados dejen de tener demasiada capacidad de predicción, si no, alguien estaría llevándose todo eso, lo que generaría que desaparezca ese spread. Es computacionalmente muy demandante los datos. Si tomamos datos a minuto o a segundo, yo con computadoras estándares no pude casi procesar nada, o sea, los tiempos eran demasiado largos, cualquier prueba eran varios días. Y lo que sí es que muchos de los activos están efectivamente correlacionados en general, porque hay varios estudios, eso fue variando con el tiempo, pero básicamente se está viendo que se van siguiendo las monedas y hay olas o modas en cuanto al uso de los activos. Y por otro lado, bueno, otra problemática es que hay mucho stack tecnológico a tener que resolver previo a poder atacar todo el problema en sí mismo. La tecnología que utilicé, bueno, es la vista en la materia, NumPy, Matplotlib, Keras, TensorFlow, para análisis Jupyter Notebooks, y para el mundo cripto, FredFade, que es un bot, pero que no solo es bot, sino que te permite tener algunos análisis de mercado, poder obtener información y después poder generar backtesting y algunas cosas más sobre los algoritmos que uno va generando, ¿no? ¿Qué datos utilicé para el trabajo? Bueno, uno va tomando periodos y uno dice, bueno, dame los movimientos de este activo por día, o lo puedes pedir por año, o por minuto, o bueno, distintos momentos. Dentro de eso que uno pide, normalmente le viene el valor máximo en ese periodo, el valor en el que empezó en el periodo ese, el valor máximo, el valor mínimo, el valor en el que cerró el periodo, ¿sí? Y el volumen operado. A eso yo le agregué la variación intradiaria como un proxy entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Que muchas veces es en realidad lo que uno desearía saber, cuánto va a subir o cuánto va a bajar, ¿sí? Para eso bajé los datos del último año, o sea, 12 meses para atrás, son 65 días para atrás, de Bitcoin y de Ethereum, ¿sí? Contra, uno siempre busca upar cuál es la cotización de un activo en una moneda, en este caso la moneda es BUSD, que es la moneda de Binance, una para intercambio, y busqué analizar corte por minuto y corte por día de lo que vimos en el slide anterior. Para empezar, bueno, dentro de la búsqueda bibliográfica encontré estos dos papers que me parecieron interesantes, que era acerca de cómo el precio y la volatilidad de las monedas está cross correlacionado. Entonces, uno de los objetivos fue ver si se podía ver eso. Para eso, acá les muestro cómo se ve un cierre diario. Esta vez me quedo con el valor en cada día de cierre de esa moneda. Vemos sobre la izquierda cómo fue evolucionando Ethereum, por la derecha Bitcoin, ¿sí?
a simple vista podemos ver que más o menos se mueven similares, ¿sí? Sobre todo en el último tiempo, que fue en este último rally que está ahora de vuelta en boca de todos, después de una gran baja hace unos meses. Y para eso se usó la Parsons Correlation. Entonces lo que uno tiene es una ventana de tiempo, analiza los dos activos y ve cuánto está correlacionado. Un valor de uno es que están totalmente correlacionados, o sea que básicamente se siguen uno al otro, 0, menos 1 es que está inversamente relacionado y 0 es que no tienen nada que ver. Eso para verlo como una manera sencilla. Acá lo que vemos es que en el momento están bastante correlacionadas, un 0,4 es un valor para nada despreciable, sobre todo en un lugar donde uno busca ganar apenas por encima del valor aleatorio, ¿sí? En este caso en T-3, es decir, para esta ventana de tiempo, uno pensaría que el Bitcoin antecede al Ethereum, pero por lo menos a ventana de un día, tenés a 3 días, está el Ethereum adelantado a lo que va a pasar con la cotización del Bitcoin, con ese valor en el tiempo máximo, un valor de correlación de 0,42. Analizando las variaciones intradiarias, ¿qué pasa? Si nosotros podemos ver y vamos a estar manejando distintos activos, los precios son muy distintos. Entonces uno puede ver cuánto varía en el día, eso es una proporción, eso no debería o podría no tener que ver con el valor nominal del activo. Entonces acá vemos las variaciones intradiarias y vemos que tiene una correlación en 1, pero con un valor muy bajo, o sea, básicamente lo que suben y lo que bajan parte por día no están tan correlacionadas, ¿sí? Y luego de eso decimos, bueno, ok, seguimos esto, ahora veamos primero un análisis predictivo. Para eso hay muchos casos de estudio, acá hay un paper donde utilizan una red neuronal Long Short Term Memory para predecir el valor del Bitcoin. Entonces, un poco basándome en eso, es que arman esta segunda parte. Entonces, volvamos a ver y hagamos un análisis de Bitcoin. Esto es lo que habíamos visto antes, el valor de cierre en BUSD, en realidad que son básicamente dólares. Y lo que hice para entrenar es cortar el set en una fecha y tener la primera parte del train set y la segunda el test. Y acá vemos cómo es esos valores para a la izquierda Bitcoin, a la derecha Ethereum, ¿sí? O sea, todos estos datos que están en naranja pasan a ser datos de test, ¿sí? Con los cuales no voy a entrenar. Como les decía antes, para el aprendizaje se utiliza una red Long Short Term Memory. Se fueron probando distintos parámetros de entrada según algunas ventanas temporales que tenían sentido, ¿sí? Se corrieron de a 100 épocas y haré un early stop de 10 seguidas. Esto es un parámetro que te permite con Keras definir que si en 10 épocas no conseguiste mejorar la función con la que estás midiendo, en este caso con la función de loss, lo corta y no sigue ejecutando épocas donde no está ganando nada. El batch size fue de 32 y el intervalo temporal es de 5 días. Es decir, uno podría agarrar y tomar, es otra de las pruebas que lancé básicamente un poco con fuerza bruta y después vas viendo cómo se va moviendo, pero si vos tenés demasiada información temporal, terminás haciendo básicamente una especie de promedio, entonces después no seguís las oscilaciones altas de mercado y uno está buscando cambios muy abruptos. Si uno busca tal vez predecir a una semana o a 3, 4 días, eso puede servir más, tener un intervalo temporal más alto, pero si uno busca un solo día en el momento, y lo vemos en el gráfico, que tiene muchas puntas,
si no te perjudica. Entonces la red básicamente tiene una capa de LSTM, una capa de dropout, que como bueno, ya mencionaron varias veces antes, está pensado más que nada para el overfitting. Vos acabas memorizando y manteniendo más datos de la historia de lo que vas teniendo, entonces necesitas tener unas capas de dropout. Me quedé invertido, perdón. Después viene otra LSTM y después otra dropout, y al final una capa densa de una neurona. Se usó el optimizador Adam y la loss function fue el MC. Y vamos un poco a los resultados. Para resultados vemos a la izquierda el train loss y el validation loss. Entonces vemos que en la etapa de validación, donde no lo utilizamos esos datos para entrenamiento, tenemos muy buenos datos, y cuando los vemos en las predicciones, en naranja está la predicción del valor. Acá lo que estamos prediciendo siempre es el valor al día siguiente. Entonces tenemos el valor que fue realmente en el día siguiente, en azul, y en naranja el valor que estamos prediciendo para ese día siguiente, y vemos que lo va siguiendo. Esta parte es para la parte donde teníamos también entrenamiento. Después, cuando tenemos la parte donde tenemos solamente validación, vemos que está muy junto el gráfico sobre el que da, por ende el resultado es bastante bueno, y para medir eso buscamos el mean absolute error y el root mean square error. Y bueno, y sobre otras opciones que fuimos jugando, es un resultado bastante promisorio. Si vemos lo mismo en Ethereum, obtenemos siempre con los datos que estaba viendo antes, ¿no? Open, close, esos son mis datos que me van a estar prediciendo. Open, close, maximum, minimum. Y bueno, y acá tenemos el mean square error y el absolute error. Y acá, entonces una vez que llegamos acá, decimos, bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar esto? Y sabiendo lo que vimos antes en la correlación cruzada. Entonces, lo que surge es agarrar y decir, bueno, ok, entonces, le doy más información si puedo. Hay gente que usa, por ejemplo, traer tweets o información extra. Bueno, si veo que, si ya vimos antes que estaban correlacionados el Ethereum con el Bitcoin, entonces, ¿qué pasa si yo agarro y tengo también el dato, que lo tengo de hecho, de cierre del día anterior, ¿sí? De la cotización del Bitcoin? Entonces, de esa manera aumento la información para Ethereum, y lo que veo es que mejora sensiblemente, y se ve en esta última parte de la curva, ¿sí? Vamos a ver ahí y acá, y lo vemos también en el mean absolute error, que da 222 contra 286. Eso es un porcentaje bastante alto, estamos hablando de casi un 30%. Y por el otro lado, en el root mean square error, pasa a ser 266 contra 350, ¿sí? Lo cual es bastante llamativo. Y eso, entonces, acabamos de poner, utilizar la información que habíamos tenido antes y que no se viene usando. Yo no vi trabajos que hayan usado esta información para poder hacer mejorar esta predicción, y acá vemos que funciona. Y por otro lado, digo, bueno, a ver cómo lo puedo mejorar un poco más. Entonces, lo que hice fue un gráfico de las variables cruzadas entre sí, las que teníamos. Acá no sé si se llega a ver, si se llega a ver, pero bueno, en mi pantalla se ve bastante bien. Tengo open, high, low, close, volume y variation, y cada una contra todas, ¿no? Y una cosa que vemos es que, bueno, claramente las variables son muy dependientes una de las otras. Es decir, por ejemplo, el máximo, valor que toma en un día está bastante correlacionado, va bastante directo con el valor de apertura, ¿sí? Pero, y así con casi todas, pero cuando vemos, por ejemplo, el volumen vemos que
aporta alguna información extra bastante importante. Variation y volumen vemos que también, ¿sí? Entonces vemos que son algunos datos importantes. La idea es, ok, puedo tomar esto y ver si puedo mejorar, ver alguna cosa, ver esos datos en particular, si los puedo mejorar. Y una forma básica de mejorar es eliminemos las features que son un poco más redundantes. Entonces, lo que se hizo fue exactamente eso, y se eliminaron todas las features salvo el close del día actual, que es el dato que uno tiene para predecir el periodo siguiente, la variación en volumen y el cierre de Bitcoin, que habíamos dicho que funcionaba bastante bien. Entonces nos quedamos solos con estas 4 variables, y lo que vemos es que de vuelta mejora sensiblemente la aproximación. Acá en la izquierda vemos cuando teníamos todos los datos, a la derecha vemos con estos datos aprovechando la información extra que se tenía, ¿sí? Y se ve cómo mejora bastante en el gráfico, y además cuando vemos el mean absolute error y el root mean square error, también vemos que mejora alrededor de un 10%, ¿no? De 204, antes era 222, y 257, y antes era 266. Entonces, para resumir un poco los resultados, se pudieron utilizar datos reales de mercado y actuales. Se encontró que las monedas tienen una autocorrelación, se vio que esa correlación cruzada en las monedas y funciona al momento de predecir, y se ve cómo utilizar ese dato, en este caso del Bitcoin, ayuda a mejorar la predicción del valor futuro de Ethereum. Como trabajo futuro hay muchas cosas donde uno puede mejorar esto, como por ejemplo agregar el libro de órdenes a los datos. Eso es algo, cuando uno hace trading sobre cada ticker, por ejemplo el Ethereum, uno tiene un valor, pero a su vez tiene gente que está dispuesta, por ejemplo, a comprar por un precio más bajo. Entonces uno va consumiendo esas órdenes y es siempre una puja. El que quiere vender al mayor precio, el que quiere comprar al menor precio. Eso se llama libro de órdenes. Ese libro de órdenes te permite encontrar, por ejemplo, posibles techos. Si hay alguien que está dispuesto a comprar 100.000 millones de dólares a un precio, probablemente nunca el precio suba de eso, porque ese va a ser alguien que consuma todas las ventas que puedan haber. Y eso puede ayudar a manejar eso junto con el volumen, que no lo expliqué antes. El volumen es cuánto hay en el mercado tradeándose en esa franja de tiempo, cuándo se tradeó en esa franja de tiempo. Entonces, si lo que suele haber o está en ese momento circulando se empieza a tener un valor cercano a lo que alguien está dispuesto a comprar o a vender, seguro eso no va a superar el monto porque va a consumir todas esas transacciones. También se puede agregar información cruzada del cierre de otras monedas. Eso generaría algo muy similar a lo que hicieron en uno de los trabajos que presentaron unos chicos en la materia, que ellos vieron el soporte en acciones tradicionales para calcular el precio de otros activos. Bueno, generando más información cruzada de otras monedas, probablemente vamos a tener algo más al respecto. Y lo que se puede hacer es también tratar de mejorar el spread temporal. En vez de analizar a un día, analizar a un minuto o hasta un segundo. Yo, por una cuestión de hardware, puse a correr en un minuto y me tardaba días cada una de las épocas. Entonces no lo podía hacer. Y finalmente, obviamente, el marco dorado se da cuando uno puede agarrar y decir, bueno, ok, con esta información puedo generar una orden en el mercado, un backtesting, que quiere decir una prueba sin utilizar plata, y ver que efectivamente uno está prediciendo bien, y eso genera una diferencia, ¿no? Y eso es todo. ¿Preguntas? Vamos.